Hola, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo estamos? Bueno, el tema 5, que es la relación, empezamos directamente en el tema 3, en el punto 3, los órganos de los sentidos y la vista. Bueno, me voy a centrar en todo el tema porque es bastante largo, simplemente en repasar contenidos a través de las preguntas, ¿vale? Yo creo que es la mejor manera de ir consolidando el contenido, puesto que en el examen que tenéis el jueves, pues básicamente me voy a basar en las preguntas que tenéis en el libro. Entonces, vamos a ver. Bueno, nos dicen distintas partes del ojo, ¿no? Entonces hay una pregunta que es describe cómo se protege el ojo de la entrada de polvo, las capas del globo ocular y sus funciones, y luego aquí hablan del tacto y del impulso nervioso, ¿vale? Eh, entonces, bueno, empezamos con la primera pregunta que es describe cómo se protege el ojo de la entrada de polvo. Bueno, el ojo, aquí tenemos las distintas partes que permiten defenderse de patógenos que puedan entrar en contacto con el ojo, ¿vale? El ojo es una mucosa, por eso necesita estar hidratado constantemente y es una entrada de patógenos, desde virus, como hemos visto el coronavirus, hasta bacterias, ¿vale? Entonces muchas veces se puede infectar lo que es el lacrimal, tanto las glándulas sebáceas que generan grasa como a través de la glándula lacrimal que genera lágrimas, ¿no? O sea, hay glándulas para las dos, tanto grasa como las, las lágrimas, ¿vale? Entonces, cuando se genera el orzuelo, se genera una inflamación muchas veces de las glándulas sebáceas que rodean el párpado superior y el párpado inferior, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos las cejas, los párpados, las glándulas lacrimales y el saco lacrimal, ¿vale? Entonces, el saco lacrimal es donde va a parar las lágrimas, que curiosamente parece que nos van se generan aquí, pero sin embargo se generan en esta parte, ¿no? En- y mojan o hidratan el ojo y entonces va la lágrima hacia el saco lacrimal, que conecta muchas veces, bueno, que conecta con la cavidad nasal, por eso nos gotea la nariz cuando estamos llorando, ¿no? Eh, bien, las cejas protegen del sudor, ¿vale? Cuando nos cae por la frente, ¿vale? Porque el sudor ya sabéis que trae toxinas, puede arrastrar muchas bacterias y entonces tenemos que evitar que entren patógenos a los ojos, ¿vale? Eh, el repliegue, los párpados, el repliegue superior, ¿vale? E inferior que permiten tapar el ojo distribuyen las lágrimas, por eso muchas veces cuando en verano se nos secan los ojos porque hay muy poca humedad, no llueve, ¿vale? Pues ya sabéis que España es el futuro Sáhara en 2050 y cada vez va a llover menos y va a ser una desertificación muy progresiva en los próximos años, ¿vale? Entonces, es muy importante ir pestañeando para hidratar el ojo, sobre todo cuando mucho tiempo en el ordenador, que tenemos los ojos siempre así cerrados, con el móvil, ¿vale? En ambientes cerrados, es importante. ¿Sí? Luego, secretan las glándulas lacrimales, secretan lágrimas, un líquido con propiedades bactericidas, es decir, capaz de destruir las bacterias, que lubrica y mantiene hidratada la superficie del ojo, ¿vale? En el caso de los virus, pues como hemos visto con el coronavirus, simplemente con tocar donde está el virus y llevarnos la mano a los ojos, empieza a generarse esa,
esa infección porque el virus consigue penetrar a través de los ojos, ¿vale? Bueno, luego nos dice, describe las 3 capas del globo ocular y sus funciones, ¿vale? Tenemos 3 capas, la más exterior sería la córnea, ¿vale? Luego tendríamos el humor acuoso que está entre el iris y la córnea, ¿vale? Luego tendríamos el iris, ¿vale? Con la pupila, luego el cristalino, ¿vale? Entonces, la continuación de la córnea, ¿vale? Continúa hacia lo que sería lo blanco del ojo, que se llama esclerótica, ¿sí? Luego estaría la coroides, la capa intermedia, ¿vale? Que es oscura, llena de vasos sanguíneos. Y luego estaría la retina, ¿vale? Que la retina es la que tiene las células receptoras de la luz, que es lo que nos permite ver, básicamente, ¿vale? Ahí no sé si habéis oído hablar o habéis conocido algún familiar, por ejemplo, mi madre tuvo un desprendimiento de retina. Entonces, esas células receptoras se desprenden de esa coroides y entonces ya pierdes la visión, porque una vez que se separan esas células y se pierden en todo lo que es el humor vítreo, ¿vale? Que es como una especie de gelatina. Entonces muchas veces, no sé si vosotros, sobre todo los que sois miopes, yo he sido miope hasta que me operé con un láser y entonces cuando muevo los ojos se mueven unas mosquitas, ¿no? Esos determinadas residuos de sangre y demás que se han quedado en ese humor vítreo, ¿vale? Que son unas especies de mosquitas. En el caso de mi madre, como se desprendió esa retina, esas células formaron unas nubes dentro del humor vítreo. Entonces ella veía unas nubes que no sabía qué era bueno, pues al final se le llevó y se le hizo un análisis del fondo de ojo, con lo cual te meten una sustancia que lo que te hace es dilatar, te abre el iris, la pupila, para que entre luz y el doctor pueda ver, pueda enfocar cómo están las células de esta retina, ¿no? Y entonces pues tuvo un tratamiento que es con un láser, se intentó cauterizar, no se consiguió y al final lo que hicieron es un circlaje, que quiere decir que a lo largo del ojo se pone una goma, ¿vale? Una goma que lo que hace es apretar de tal manera que el humor vítreo se desplaza a la parte de atrás donde se ha producido el desprendimiento de retina y se pega, ¿vale? Entonces ahí se puede volver a cicatrizar esas células de la retina, ¿vale? Para que vuelva a la visión, ¿vale? Mi madre ha perdido entre un 30 y un 40% de visión. Entonces es bastante visión de uno de los ojos. ¿Cómo se consigue evitar esos desprendimientos de retina? Pues algo muy sencillo y que puede aliviarnos es evitar cualquier golpe en la cabeza que puede generarnos una vibración muy fuerte y en el globo ocular. Y luego la tracción, que muchas veces ocurre cuando salimos de una zona oscura hacia, boom, una zona que es con mucha luz, sobre todo en verano, ¿no? Que sales del portal y te da un fogonazo, ¿no? Entonces, que el movimiento del iris y la pupila al cerrarse rápidamente puede generar un movimiento en el humor vítreo que haga que se pueda desprender esa retina, ¿vale? Y luego, pues bueno, tenemos musculatura del ojo para moverlo, tenemos el nervio óptico, que es la unión de todos los nervios desde la retina hacia esa zona, ¿vale? Y luego pues tenemos los músculos del cristalino, que están aquí, ¿vale? Que lo que hacen es cuando estiran ese cristalino, enfocan
o cuando lo relajan enfocan más cerca o más lejos, ¿verdad? Entonces un ejercicio para intentar que la miopía no progrese demasiado es simplemente enfocar a algo cerca, un objeto, un pulgar y luego lejos. Entonces este ejercicio de enfocar lejos y cerca estamos ejercitando el cristalino para que esté sano y sus músculos para que esté sano y podamos evitar esa miopía, ¿no? Que cuando estamos con mucho tiempo en el ordenador, en el móvil, leyendo o estudiando, pues tenemos que ejercitar, ¿no? Y movimientos en Z de los ojos o en ochos, ya sea en horizontal o en vertical. Muy bien. Describe las tres capas del ojo. ¿Dónde se encuentran los receptores implicados en el sentido del tacto? Bueno, tenemos el corpúsculo de Ruffini, corpúsculo de Meissner, de Krase, Bettelpacci. Bueno, estos no hay que sabérselos, ¿vale? Pero sí que tenemos que saber en qué zonas, ¿vale? Tenemos la dermis y la epidermis. En la epidermis se concentran sobre todo células muertas, ¿vale? Y ahora lo hacemos así y hay veces, si nos está dando la luz del sol, muchas veces hacemos así y sale polvillo de esas células muertas, ¿vale? Y luego la dermis que ya tiene los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, tiene las glándulas sudoríparas y tiene los receptores y está muy capilarizada, ¿verdad? Entonces, diríamos que ¿dónde se encuentran los receptores implicados en el sentido del tacto? En la piel, en concreto en la dermis. Veis que todos están en la dermis, ¿vale? Todos están en la dermis y bueno, pues ese es el sentido del tacto, ¿vale? La epidermis es la capa más superficial y está formada por tejido epitelial de varios estratos de células. Las células más externas están muertas, ¿vale? Y se desprenden continuamente. La dermis es la capa más interna donde se localizan los receptores responsables del tacto. ¿Cómo se transforma una imagen en un impulso nervioso? Bueno, aquí veremos el funcionamiento del ojo, ¿vale? La luz penetra en el ojo por la córnea, se desvía por los rayos luminosos hacia un único punto. Los rayos luminosos reflejados por los objetos atraviesan la córnea. Vamos a ver cómo atravesarían la córnea, el humor acuoso, atravesarían el iris y la pupila hasta que llegan al cristalino. El cristalino es una lente de enfoque que hace que se genere una imagen especular, que quiere decir que el cristalino lo que consigue es que yo el objeto que tengo, ¿no? Si yo tengo aquí un libro, el libro la imagen del libro se está proyectando en la parte de atrás de mi ojo, en la retina, de forma invertida, ¿vale? Entonces, luego, esos receptores para atravesar el cristalino, la acomodación, que es el enfoque, el cristalino se abomba para enfocar imágenes de objetos cercanos. O sea, cercano se relaja y se estira cuando vemos un objeto lejano. Para aquellos que tenéis miopía, yo cuando tenía miopía antes de operarme, me acuerdo de hacer así, ¿vale? Para enfocar. Eso que hace que el ojo se achate, ¿vale? Se hace más pequeñito. Entonces el punto de enfoque, ¿vale? Si estamos viendo aquí este ojo, ¿vale? En la imagen, se ve de manera invertida, entonces el punto de enfoque tiene que chocar contra la retina. Si el punto de enfoque queda aquí, demasiado lejos, ¿vale? Es porque la miopía del ojo es demasiado grande, ¿vale? Y el cristalino no se consigue estirar, no se aprieta bien y la imagen que se proyecta lo diré, macho, en la retina está desenfocada. Entonces cuando haces así es que la imagen justo llegue el punto de enfoque contacte en la retina, ¿vale? Luego, el ojo, cuando tú te pones las gafas, lo que hace la lente es que el punto de enfoque, justo, el punto nítido,
choque adecuadamente en la córnea, ¿vale? Ese es su objetivo. Luego, la imagen formada en la retina es captada por los fotorreceptores. Estos la convierten en impulsos nerviosos que son conducidos por el nervio óptico hasta la corteza cerebral. Allí interpretan y perciben la imagen, ¿vale? La corteza cerebral interpretan y perciben la imagen, ¿vale? Esta es la respuesta del punto 11. La repito, ¿vale? ¿Dónde se encuentra del punto de la pregunta 12? ¿Cómo se transforma una imagen en un impulso nervioso? ¿Vale? Pues es el cristalino enfoca la imagen en un punto de la córnea, de la retina, y en la retina, donde están los fotorreceptores, transforman esa energía lumínica en un impulso nervioso que llega hacia el nervio óptico, del nervio óptico hasta la corteza cerebral, y en la corteza cerebral se interpreta y se reinvierte la imagen, porque curiosamente en el ojo se imprime la imagen al revés y el cerebro es el que la vuelve a poner derecha, ¿vale? La interpreta. Bueno, vamos a ver qué importancia tiene la pituitaria amarilla. Vamos a ver en la pituitaria amarilla. Tenemos una pituitaria amarilla, ¿vale? Lo que es en el techo de la nariz, en esta zona, ahí en el techo de la nariz. Y luego tenemos una pituitaria roja, ¿vale? Que sería lo que es el interior de la fosa nasal, ¿vale? Dice la pituitaria roja, mucosa muy vascularizada, que calienta al aire, ¿vale? Entra en su interior y atrapa las partículas de polvo en suspensión. Y luego tenemos la pituitaria amarilla, que tiene los receptores olfativos, ¿vale? Los quimioreceptores, o sea, que se activan con determinados compuestos químicos que son volátiles, ¿vale? Entonces llegan esos compuestos y en la pituitaria roja hay unos receptores que se activan cuando entran en contacto con un determinado receptor, ¿vale? Y ese receptor emite una señal, ¿vale? Un impulso nervioso a través del nervio olfativo, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Y el bulbo olfatorio. En las fosas nasales, dice, la pituitaria amarilla ocupa la parte superior de las fosas nasales. ¿Sí? Y en ellas se encuentran los receptores olfativos, quimioreceptores, que confluyen en el bulbo olfativo, conectando con el nervio olfativo. Vale. Pues tenemos pituitaria roja, calentar el interior de las fosas nasales, calentar el aire para evitar, para matar a determinados patógenos, ¿vale? Y atrapar las partículas de polvo. Y luego la pituitaria amarilla en el techo suben los receptores olfativos que cuando entran en contacto con ese compuesto químico se genera un impulso nervioso a través del bulbo raquídeo y el nervio olfativo. Dice, ¿dónde se localizan los receptores del sabor? Bueno, los receptores del sabor, muy fácil, ¿vale? Los botones gustativos localizados en las regiones de la epidermis conocidas como papilas gustativas, ¿vale? Las papilas las papilas más grandes son las caliciformes, ¿vale? Aquí tenemos el poro gustativo, ¿vale? Que están situados muchos poros y fibras nerviosas alrededor del botón gustativo, ¿vale? Y luego la papila gustativa son unas estructuras caliciformes, o sea que tienen una forma así, ¿vale? Entonces, hay papilas, forman formas redondeadas en la lengua. El botón gustativo es la estructura formada por la acumulación o la agrupación de los poros gustativos, ¿vale? Y luego los quimioreceptores que están aquí, a través del poro gustativo entra esos compuestos químicos de la comida, ¿vale? Quimioreceptores del bulbo
olfativo y de los botones gustativos generan impulsos nerviosos que se transfieren al cerebro, donde se procesará y se traducirá en una sensación de olor y sabor. Vale. Ejemplo para esto y lo podéis hacer en casa. La canela es muy característica, ¿vale? Es el polvo de la canela que usamos en los postres. Tiene un... O sea, da gusto, parece... Te preguntarían, ¿es picante? ¿Es dulce? No, ninguna de las dos, no... Es muy particular. Bueno, pues el experimento es el siguiente. Cogéis y os tapáis la boca, o sea, la nariz y consumís un poquito de canela, ¿vale? Un poquito de canela. Y sin respirar, ¿vale? Sin respirar. Y a ver qué sentís. Vais a sentir algo que es muy, 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 muy característico. Y no tiene nada que ver con luego cuando yo, uy, qué sabor tiene. Y de repente abres la nariz y entra aire, entra también esos compuestos químicos volátiles que tienen que se pueden transferir de la boca a la nariz fácilmente, generan una excitación química en los receptores químicos de las papilas gustativas y de la pituitaria amarilla, y el cerebro lo interpreta como canela, ¿vale? Y es curioso porque si inhibes si inhibes el olfato, el gusto de la canela es totalmente distinto, ¿vale? Luego, vale, pues ya lo tenemos. Lo repito. Pituitaria amarilla, receptores olfativos, quimiorreceptores que detectan sustancias químicas y que se conectan al bulbo olfativo y al nervio olfativo. Y luego, ¿dónde se localizan? Los receptores del sabor, papilas gustativas, botón gustativo, poro gustativo, fibra nerviosa, ¿vale? Papila, botón, poro. Papila gustativa, botón gustativo, poro gustativo. Papila, botón, poro. Papila, botón, poro, ¿vale? Papila, botón, poro. Bien. Sentido del oído dice, ¿de qué manera se transforma el sonido en un impulso nervioso? Bueno, el funcionamiento del oído. Bien, el oído va a entrar a través del conducto auditivo externo, el sonido, perdón, y va a impactar con el primer... ¿Dónde está? El tímpano, ¿vale? El tímpano es bastante fastidiado porque hay que limpiarlo, etcétera, etcétera. La mejor manera de limpiarlo con el dedo índice en la ducha, ¿vale? Con el agua, no directamente, pero sí. Y sin bastoncillos ni meter nada, ¿vale? A mi padre, bueno, le pasa de todo, a mi familia y a mis amigos, pero eh, a mi padre le intentaron limpiar en una consulta médica la cera de los oídos y parece ser que le han dañado el tímpano. Entonces, el tímpano, entonces dejas de oír, porque eso es como tener, ¿no? No sé si en un tambor pues se te rompe la membrana del tambor y no suena, ¿vale? Eso es lo mismo, ¿no? Y además tiene lo que es el interior lleno de agua. Entonces, bueno, está bastante fastidiado porque ha perdido la audición. Es así. Mi madre que no ve y mi padre que no oye. Así que da la circunstancia. Vale. Bien, luego tenemos la cadena de huesecillos, ¿vale? Que son una cadena que permite transferir el sonido de unas partes a otras, ¿vale? Entonces, tenemos la membrana del tímpano que está en contacto con el martillo, con el yunque y estribo. Martillo, yunque, estribo. Martillo, yunque, estribo. El martillo transfiere la vibración al yunque, el yunque al estribo y luego el caracol, que es donde están las células ciliadas, que son receptoras de esa vibración, emiten un impulso nervioso que llega al cerebro, ¿vale? Este es el más importante. El canal enrollado en espiral en cuyo interior
se encuentran las células ciliadas, ¿vale? Que actúan como mecanorreceptores transformando la vibración en impulsos nerviosos, ¿vale? No sé si habéis oído hablar del implante coclear, que ya lo vimos en el documental de Sico, que en Estados Unidos esa aseguradora privada no lo cubría, en España sí que lo cubre porque el caracol no funciona bien, ¿vale? Entonces pasa el sonido, llega todo bien, pero aquí las células ciliadas no están bien, no funcionan bien, no se activan y no envían el impulso nervioso al cerebro. Entonces, ¿qué se consigue mediante un implante coclear? Se consigue transformar el sonido en un impulso nervioso que conectamos con la parte del cerebro que permite la interpretación de ese impulso nervioso, ¿vale? Entonces, es muy interesante. Bien, bien, el sonido, lo repito, la pregunta 13, sonido impacta con el tímpano genera una vibración que se transfiere al martillo, yunque y estribo, y el estribo finalmente transfiere esa vibración al caracol, que es donde se produce el impulso nervioso al activar el sonido las células ciliadas. Y a partir de ahí se genera el impulso nervioso que se transfiere por el nervio auditivo. ¿Vale? Entonces, tenemos hasta que el tímpano, hasta ahí, oído externo. Oído medio, que sería martillo, yunque y estribo, y luego el oído interno, que sería la cóclea, ¿vale? Luego, una de las lesiones más comunes es la rotura del tímpano, aunque puede recuperarse. Explica por qué una persona con el tímpano perforado puede no oír. Razona tu respuesta. La vibración no se transfiere, la membrana deja de vibrar, no vibra adecuadamente, entonces la vibración ya no se transmite al resto al oído medio, martillo, yunque y estribo. Entonces la cóclea, aunque funcione perfectamente, no le llega ninguna vibración y no se activa y no emite ningún tipo de impulso nervioso. Y por tanto el cerebro dice, pues no oigo, ¿vale? El cerebro es una caja a oscuras que si no fuera por nuestros sentidos no podría interpretar el mundo externo, ¿vale? Bien, esto nada, ya lo he explicado yo aquí. Con esas preguntas me vale. Vale, 17. Por regla general, los trastornos del olfato afectan también de mayor o menor grado al sentido del gusto. ¿Por qué crees que esto ocurre? ¿Vale? Porque, como ya hemos visto, ¿vale? El bulbo olfativo está conectado con las papilas gustativas, ¿vale? Son quimiorreceptores, ¿vale? Y además, al ser quimiorreceptores, se activan muchas veces de la misma manera, ¿vale? Al comer algo, nosotros también lo estamos oliendo. La gente que no tiene falta no le funciona bien, pues con el COVID, que uno de los síntomas es no poder, el sentido del olfato lo tienen estropeado completamente por la inflamación que se produce entonces comen y no saborean las cosas. Los sabores pierden muchísimo tono, no sientes ese sabor, ¿vale? Entonces funcionan además de una manera muy sincopada, muy acoplada los nervios y van a la misma, a zonas de la corteza cerebral muy cercanas también, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque uno, los nervios, la boca está conectada con el olfato y por tanto la comida también afecta a la pituitaria amarilla, ¿vale? Eso en primer lugar, la comida afecta a la pituitaria amarilla. Y en segundo lugar, los nervios que llegan a la corteza cerebral para interpretar el sabor y el olor están muy cerca, muy cerca. Entonces se generan una información mezclada, ¿vale? Luego, explica la diferencia entre miopía, hipermetropía y astigmatismo. Vale.
tenemos hipermetropía, miopía y astigmatismo, ¿vale? La miopía, ¿sí? El cristalino no se estira de manera adecuada, es un ojo grande y la imagen, el punto de enfoque está delante de la retina, ¿vale? En el caso del ojo hipermétrope es al contrario, es un ojo muy estrecho, la retina no se puede, o sea, perdón, el cristalino no se puede relajar más, no se puede abombar más, con lo cual el punto de enfoque está por detrás de la retina, ¿vale? ¿Sí? Entonces, en el caso del ojo miope, las personas ven de cerca, ven bien, pero de lejos no, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Que el cristalino, cuando tiene las cosas aquí cerca, pues está relajado, funciona y enfoca bien. El problema es cuando tiene que estirarse, no se estira de manera adecuada, no poder estirarse, el cristalino es demasiado gordo, ¿vale? Los músculos del cristalino no pueden estirarlo del todo y entonces la imagen se produce borrosa. En el caso del hipermétrope, ¿vale? Pues ve mal de cerca, ¿vale? Y el astigmatismo, el efecto de enfoque de los objetos provocado por la cobertura normal, se puede corregir con lentes o cirugía, ¿vale? No está muy bien explicado. Bueno, vamos a leer si está explicado el hipermétrope. Es un efecto de visión en lo que los objetos cercanos se ven desenfocados, ¿vale? Esto es cuando los que leen, las personas mayores, ¿sí? No enfocan bien porque el cristalino se ha endurecido y como se ha endurecido está como no se puede relajar, ¿vale? Y entonces, claro, empiezas a ver mal. Sí, empiezas a ver mal de cerca. El cristalino está como restringido, no se puede abombar bien, ¿vale? La miopía es que el cristalino no se puede estirar bien, es un ojo muy grande y aunque aquí parezca que el ojo hipermétrope es así, pequeño, ¿vale? Las personas mayores que le salen y dicen, joder, macho, se me ha salido vista cansada es hipermetropía. Y luego el astigmatismo, que casi todo el mundo tiene algo, se trata de un defecto en el enfoque provocado por la curvatura anómala de la córnea. Nada que ver con el cristalino, es la capa más superficial del ojo. Por ejemplo, aumenta el astigmatismo cuando tú te frotas los ojos y ves borroso, ¿vale? Eso es porque lo que es la capa superficial, ¿vale? La córnea no está bien, no está hidratada, ¿vale? Hay gente que tiene esa córnea bastante mal, con muchas curvaturas, por haber llevado mucho tiempo las lentillas, por ejemplo, y entonces se puede pulir, se puede hacer cosas, pero bueno, o se puede llevar gafas y ya está. ¿Explica las diferencias entre miopía? Bueno, lo voy a explicar esto rápidamente. Cataratas es cuando ya estamos en vista cansada que el cristalino estaba endurecido, no se podía relajar bien y entonces con el tiempo el cristalino se pone opaco. Sobre todo pasa con la luz ultravioleta, ¿vale? La luz ultravioleta hace que se vuelva opaco. ¿Vale? Por ejemplo, los dentistas que utilizan luz ultravioleta para endurecer los empastes, es un plástico que se endurece con la luz ultravioleta, entonces se ponen unas gafas protectoras para que esa luz ultravioleta no les afecte al cristalino y no tengan cataratas con 40 años, ¿vale? Que hay gente que le pasa. Cuando las lámparas estas de ultravioleta para ponerse moreno, pues también cataratas a los 40. Un problema, ¿vale? La conjuntivitis, pues es una inflamación, ¿vale? Se produce una reacción, una inflamación por una infección de la conjuntiva que es la esclerótica, ¿vale? Aquí que está muy vascularizada toda esta parte, ¿vale? Toda la esclerótica que tiene una capa conjuntiva muy vascularizada, pues se infecta, ¿vale? Porque la lágrima no ha conseguido matar a la bacteria y la bacteria está ahí genial, ¿vale? Se genera una conjuntivitis. La conjuntivitis puede dar lugar luego, si la bacteria se te mete en el lacrimal o en
las glándulas sebáceas, pues te provoca un orzuelo, ¿vale? Que es cuando te queda el ojo pipa. La psoriasis es una enfermedad en la que la piel se decama, ¿vale? Es una afección en la que se está constantemente generando nuevas capas de epidermis y sin sentido. O sea, se forman, crecen demasiado, entonces se forman como costras, se tienen que deshacer, ¿verdad? Eh, Suele pasar, ¿por qué? Porque es una enfermedad autoinmune, el sistema inmune ataca la piel, entonces la manera de reaccionar a eso es perder piel, ¿vale? Ocurre cuando se desarregla ese sistema inmunitario que ataca a la piel, a nuestra propia piel, ¿no? Pues cuando hay épocas de estrés, tenemos de estrés demasiado estrés, en ambientes contaminados, ¿vale? La otitis, inflamación, ¿vale? Aguda o menos aguda del oído, en primer lugar externo, medio, o ya si la inflamación es muy grave puede llegar al oído interno. La sordera, pues de muchos tipos, desde que la cóclea no funcione, que el oído medio, el martillo yunque, el estribo no funcionen, que se haya roto el tímpano, ¿vale? O que esté inundado, ¿vale? Las fosas nasales por la rinitis es una inflamación de la pituitaria roja que genera congestión, se te inflama, ¿vale? La rinitis es sobre todo cuando estamos en una alergia o con un constipado, ¿vale? Y luego vamos a ver aquí. Dice el siguiente punto de cuidado de higiene de los órganos sentidos. El uso de bastoncillos para la higiene de los oídos ha sido desde hace mucho tiempo un tema polémico además y muchos profesionales no lo recomiendan. ¿Por qué crees que no son recomendables? ¿Cuáles son los efectos negativos? Bueno, al final puede producir un problema que es difícil sacar la cera, ¿vale? Entonces se va acumulando, se mete cada vez más y es muy difícil sacarla. Lo mejor es en la ducha con el dedo, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa? Que puede dañar el tímpano, como le pasó a mi madre. Lo hizo a mi padre, eso lo hizo un doctor. Pero bueno, tú ahí vas ahí metiéndote cosas, a ver si te sacas la cera y ¡pum! Se rompe y tarda muchísimo en recuperarse. Y durante un año puedes estar perfectamente sordo. ¿Qué métodos de higiene de los oídos podrían mejores sustituir el uso de bastoncillas? Pues con un dedo lavarse bajo la ducha. Punto. Bueno, lo de los ojos, no lavarse, por lo típico, no meterse las manos en los ojos, no meterse las manos sucias en la... ¿no? Esto bajo la ducha con jabón, con perfecta asepsis, sin bacterias. La piel, ¿vale? El uso diario de jabones constantemente, ducharnos 3 veces al día, el desodorante, estamos afectando a nuestra piel, ¿vale? Y la piel ya sabéis que tiene unas bacterias que son buenas, tienen que estar ahí. No podemos estar constantemente usando jabones, ¿vale? Para limpiarnos. Simplemente las zonas más que puedan ensuciarse más, manos, oídos, en las zonas genitales y ya está, ¿vale? Eh, Bien, es importante la limpieza, el uso diario, eso sí, ¿vale? La boca cada vez que comamos con cepillo de dientes. Luego vamos a ver, observa la microfotografía de uno de los dos tipos de células que forman el sistema nervioso. ¿A cuál de ellas corresponde? Razona tu respuesta. Bueno, pues tenemos las neuronas, ¿vale? Que hay neuronas y células de la glía, que las células de la glía son las que nutren al sistema nervioso, ¿vale? Porque estamos hablando del sistema nervioso, no lo he dicho. Recoge y analiza. Una vez que tenemos los sentidos, el sistema nervioso recoge y analiza esa información, ¿vale? Tenemos varios tipos, sensitivas, motoras y las interneuronas, ¿vale? Bueno, esto vamos a ver si en alguna de las preguntas nos lo pide. ¿De qué manera se nutren las neuronas? Con las células de la glía, ¿vale? Muy importante. ¿Qué función tienen las vainas de mielina? ¿La tienen todas las neuronas? Bueno. Bien.
Bueno, vamos a ver porque la 22 aquí ha hecho dentro de las células de la glía que acompañan a las neuronas tenemos tres tipos: astrocitos, microglía, oligodendrocitos y células de Schwann, ¿vale? Bueno, las células de Schwann son las que generan la mielina que protege esto de aquí, el axón, que está por aquí, este axón, hasta que conecta con otra neurona aquí al otro lado. Pues todo esto de aquí está lleno de mielina, ¿vale? Y cada cosita que veis aquí es una célula de Schwann. En concreto aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a poner una imagen con un axón, con vainas de mielina, ¿vale? Y me vais a contar cuántas células de Schwann hay en este axón. Y me vais a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Porque se ven claramente. Las vainas de mielina están hechas de grasa, con lo cual tenemos que comer en nuestra dieta grasa buena, no grasa mala, no grasa de bollos, de galletas, ni nada. Grasa buena quiere decir aceite de oliva virgen extra, vamos a comer grasa proveniente de frutos secos, almendras, nueces de macadamia, pipas de calabaza, buenísimas, ¿vale? Eso es lo que tenemos que comer. Bien, ¿qué función tiene la vaina de mielina? Bien, la función de la vaina de mielina es proteger el impulso nervioso, ¿sí? El Parkinson y el Alzheimer tienen mucha relación con la destrucción de las células de la glía, en concreto de las células de Schwann, ¿vale? Entonces, en el momento en el que se empieza a degradar las células de Schwann, el impulso neuronal no funciona bien, ¿vale? Eso quiere decir que por eso tiemblan las personas que tienen Parkinson, porque el impulso nervioso llega a cachos, se va cortando, ¿no? O sea, tú haces este movimiento y está constantemente enviándose una señal suave y nítida entre neuronas. Desde la cabeza hasta la médula espinal hasta el brazo para coger cualquier cosa. Sin embargo, al verse afectado el sistema nervioso, aquí no están funcionando bien las neuronas. Entonces, si se corta el impulso, eso es como cuando haces así, ¿no? Que se está cortando constantemente la señal porque no está funcionando bien las vainas de mielina, ¿vale? Eso es como cuando tienes un cable y que está pelado, ¿vale? Solo el cobre y tú puedes usar celofán o cinta aislante. Celofán es mucho menos resistente, ¿vale? Funciona bien, pero ¿qué pasa? Que puede dejar de funcionar en algún momento, cortocircuito, se pueden producir incendios, malo, ¿no? Pues eso es la grasa con la que hacemos las células de Schwann. Las células de Schwann tienen que hacerse con grasa buena, aceite de oliva, grasa proveniente de frutos secos y grasa proveniente de pescado azul, salmón, sardinas, caballa, atún, ¿vale? Bueno, dice, ¿puede una neurona transferir información a dos o más neuronas a la vez? Sí, ¿vale? Porque lo que es las dendritas, que son estas de aquí, pueden conectarse con muchas neuronas, ¿vale? Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres o varias, ¿vale? Y luego, vamos a pasar de esto. Bien, realiza un dibujo científico, ¿vale? Bueno, como veis aquí, esto es súper chungo. Pero hay que hablar de algo, ¿vale? Es que Ramón y Cajal consiguió ver el tejido neuronal con unidades muy diferenciadas unas de otras, que unas son unas neuronas de otras, ¿vale? Entonces, tenemos las dendritas, tenemos el cuerpo celular, luego tenemos el axón y luego tenemos el extremo, ¿vale? Extremo ramificado del axón, que va a encontrar a otras dendritas de la siguiente neurona, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí lo voy a ampliar más. Aquí, ¿vale? Toda esta zona que está conectando
una neurona con la siguiente, hay una sinapsis, un espacio. Y Ramón y Cajal consiguió ver ese espacio, ¿vale? Dice el neurólogo español Santiago Ramón y Cajal, que le dieron el Nobel, resumió en una célebre frase: por precisa y minuciosa que sea una descripción de los objetos observados, siempre resultará inferior a la claridad de un buen grabado. Bueno, pues eso quiere decir que según básicamente la metodología que usemos para describir y observar objetos, necesitamos imprimir de alguna manera. Él hizo una impresión con unas tinciones, con unas sustancias que consiguieron por fin ver que las neuronas no eran una, ¿vale? Eran cuerpos separados. Entonces, la sinapsis es un espacio sináptico entre neuronas, entre axón y dendritas de la siguiente neurona, y en la siguiente dendrita, en la siguiente neurona, en las dendritas, hay unos receptores, ¿vale? ¿Unos receptores de qué? De los neurotransmisores, ¿vale? Entonces, cuando se produce el impulso nervioso, lo que hace es permitir que las vesículas que tienen el neurotransmisor se viertan al espacio sináptico y esos neurotransmisores choquen con los receptores, ¿vale? Y entonces en la siguiente neurona se vuelve a producir en la neurona postsináptica un impulso nervioso, ¿vale? Entonces se transfiere un impulso nervioso de una neurona a la siguiente, ¿vale? Bueno, hace un dibujo científico, bueno. Bien, vamos a ver el sistema nervioso. Vamos a ver estas preguntas. Dice, señala qué diferencias hay entre las funciones del cerebro y el cerebelo. Vale. Bueno, el cerebro, lo que es el encéfalo, está compuesto por cerebro, cerebelo y el tronco encefálico, ¿vale? O el bulbo raquídeo. Entonces, el cerebelo tiene dos hemisferios y se localiza debajo del cerebro, en la zona posterior, aquí, ¿vale? El cogote. Regula la postura, el equilibrio, coordina la acción de músculos y realiza movimientos voluntarios complejos como andar, ¿vale? Es un cerebro muy primordial, ¿vale? Bien, y luego, aquí, bueno, el cerebro es un sistema mucho más complejo, con muchas circunvoluciones que permiten aumentar como el espacio, ¿vale? Como si fuera como el intestino delgado, donde se interpreta la información, ¿vale? Se interpreta la información y controla acciones voluntarias, ¿vale? Como emocionales, intelectuales, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, ¿vale? Nosotros tenemos un cerebro muy bien desarrollado, ¿vale? Que permite el lenguaje, es algo, y la interpretación del lenguaje, algo asombroso, algo que no ocurre, no hay lenguajes complejos en el mundo animal, ¿no? Eso es lo que ha permitido la comunicación, el desarrollo emocional, porque tengo que interpretar a los demás, vivimos en sociedad, ¿vale? Y el pensamiento, ¿vale? La abstracción del pensamiento, el pensar en el futuro, en el pasado. Los animales no piensan en eso, no hacen un proyecto de vida. No es decir, mira, voy a estudiar tercero de la ESO, el año que viene haré cuarto, tendré un graduado, luego haré bachillerato, me haré selectividad, me haré una carrera, un módulo para trabajar de lo que a mí me gusta y sentirme útil en la sociedad, ¿vale? Y luego el tronco encefálico, que conecta el cerebro con la médula espinal, controla funciones involuntarias, importantísimas, que suceden de forma automática, como la respiración, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, ¿vale? Entonces, el primer cerebro, ¿vale? Los animales tienen este cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico súper desarrollado, ¿vale? Y sin embargo, lo que es la parte cognitiva no la tienen desarrollada, tienen un cerebro mucho más pequeño en comparación con el cuerpo, ¿no? Y luego, después de todo esto, ¿cómo se transfiere esa información? O sea, ¿cómo se recibe esa información y cómo se envía esa respuesta? Pues a través de la médula espinal,
¿vale? Si se te rompe esa médula espinal, no llegan receptores y no se puede enviar ninguna señal, ¿vale? Entonces eso es lo que ocurre con las personas que tienen un accidente de tráfico de moto, ¿vale? O un accidente laboral, o que no llegan casco con la bici, pues se puede producir una fractura a nivel del cuello. ¿Y qué ocurre? Pues que mi tronco encefálico funciona bien, mi cerebelo funciona bien, pero ¿qué pasa? Que el cerebro, al enviar toda la información procesada, pues no la puede enviar al, al- a los, a las, al- a lo que es las extremidades. Entonces no nos podemos mover, ¿vale? Parapléjico es no poder mover las piernas, ¿vale? Porque la rotura se ha producido a un nivel lumbar, ¿vale? Pero en el momento en el que se produce una lesión a nivel una lesión medular, o sea, se rompe la médula espinal a nivel del cuello, pues entonces ya a partir de aquí no se mueve. O sea, nosotros vamos a poder mover y recibir información sensorial. Si nos rompen la médula espinal a este nivel, pues ya no movemos las piernas de abajo. Y si nos rompen la médula espinal a este nivel, no podemos mover ni piernas ni brazos. Dice, señala las diferencias entre las funciones del cerebro y cerebelo. Cerebro y cerebelo. Cerebro, funciones de interpretar y emitir información voluntaria, memoria, pensamiento, lenguaje. Y el cerebelo, postura, equilibrio, voluntarias y voluntarias como el andar. ¿Vale? Bien. Personas que... Hay una enfermedad que es muy fastidiada que afecta al cerebelo. Entonces son personas que tienen muy mal el equilibrio. Entonces cuando tú las ves caminar por la calle parece que no saben, o sea, que están borrachos, ¿vale? Y es muy triste porque hay gente que les insulta y bueno, esa es una enfermedad porque la gente no sabe que son perfectamente conscientes, lo que pasa es que su cerebelo no funciona bien. Y con la bebida, con el alcohol, se afecta en las funciones del cerebelo. Entonces el cerebelo está ahí en el alcohol, funciona fatal y perdemos coordinación, no sabemos andar y la postura, el equilibrio, ¿vale? Es un tóxico, ese alcohol es tóxico y a largo plazo genera mm, agujeros, realmente agujeros en el cerebro, con lo cual el alcohol nada, ¿vale? Ya sabéis. ¿Dónde están los centros de control de las funciones involuntarias? Explica dónde se localizan. Principalmente en el tronco encefálico, ¿vale? En el bulbo raquídeo. Ya hemos dicho, respiración, ritmo cardíaco, el sueño o la temperatura corporal. ¿Vale? Luego pasamos aquí, razona por qué disponemos de dos sistemas antagonistas, el simpático y el parasimpático. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, vamos a ver dónde lo comenta. Mm, Tenemos el autónomo y el somántico, ¿vale? Y luego dentro del autónomo tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿vale? Entonces, cuando nosotros realizamos mucho ejercicio físico y estamos ahí en pura endorfina y pura adrenalina, estamos jugando un partido, pues lo que hacemos es activar nuestro sistema simpático, ¿vale? Entonces estamos muy alerta. Se activan las cláusulas suprarrenales, ¿vale? De la adrenalina, encima de los riñones, ya lo hemos visto, ¿vale? Y estás como en estrés, ¿sí? Y el sistema parasimpático es cuando estás relajado, tu ritmo cardíaco baja, pues te puedes dedicar a leer, a estudiar, ¿vale? No estás en estrés. La activación constante del sistema simpático, esa adrenalina constantemente y ese cortisol, que es la hormona del estrés, lo que hace es, ¿qué hace? Pues nos genera tantos cambios en el cuerpo que altera nuestro sistema inmune. Entonces, si estamos demasiado activados por el sistema simpático, estrés, sufrimos violencia, acoso, eh, estamos estresados por una pareja, por un amigo, por una tal, por la familia, por un examen, por el trabajo. Si esa situación se mantiene durante el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema inmune se ve debilitado y ataca a lo que sea. Entonces, coges más enfermedades
y además puedes generar enfermedades autoinmunes como la psoriasis, que hemos comentado que las células inmunes nuestras propias empiezan a atacar células de la piel y demás de la epidermis. Entonces, esto como las enfermedades autoinmunes, esto es como en un altercado en el que los antidisturbios están pegando, ¿no? Están intentando solucionar un problema, pero están atacando también a personas que van a trabajar, ancianos, gente que pasa por ahí que no está generando ningún problema, pero pues en ese nerviosismo del sistema inmune, de los antidisturbios, pues generan daño a otras personas, ¿no? Entonces hay que limitar. ¿Cómo se limita esa acción del sistema inmune? Pues simplemente teniendo una vida más tranquila, relajada, haciendo yoga, meditar, comida sana, basada en frutas, legumbres y verduras, ¿vale? Ese es el porqué del sistema simpático. Es el sistema simpático, ¿por qué se llama simpático? Es una regla mnemotécnica para acordarnos. Es simpático porque nos salva la vida, porque permite que salgamos escopetados cuando vemos a alguien que puede amenazar nuestra vida, con un bate de béisbol, por ejemplo, nunca me ha pasado, pero puede pasarte. Entonces, pues huyes, ¿no? O cuando estás en una situación de riesgo que empujas a alguien, ¿no? Y sales corriendo. Esa situación nos salva la vida, es simpática, ¿vale? Si se mantiene esa situación simpática durante mucho tiempo, deja de ser tan simpática, como ya he dicho, genera problemas en la salud, ¿vale? Y la parasimpática, pues es estados de relajación. Durante el día estamos en estados de agitación y en estados relajados de una manera cambiante y ni nos damos cuenta, ¿no? Vemos una película, estamos en tensión, oh Dios mío, ¿qué le va a pasar al protagonista? ¿Va a morir? Sí, ¿vale? Pues entonces te pones nervioso y te pones simpático, ¿no? Y luego te estás relajado, tal, ¿no? Estás tomando un té, un tranquilo, leyendo, pues estás con el sistema parasimpático. Bien, luego tenemos, describe los tipos de nervios, ¿vale? Tenemos nervios espinales y nervios craneales, ¿vale? Lo tenemos aquí, nervios craneales y nervios espinales. De la médula espinal. Tenemos el sistema nervioso central, que está formado por encéfalo y médula espinal, lo que es el encéfalo y toda la médula espinal. Y luego tenemos los nervios espinales que salen y los nervios craneales. Los nervios craneales son los que parten de la médula espinal. Los nervios que parten del encéfalo se denominan craneales y los que parten de la médula espinal se denominan espinales, ¿vale? Entonces, muchos nervios salen de lo que es el propio cerebro, ¿vale? Y inervan distintas partes de la cara, del cuello, de las glándulas. Por eso vemos un kiwi o un limón y empezamos a salivar, porque ha llegado un impulso nervioso, al cerebro y tú, al imaginártelo o al verlo, estás diciendo, ostras, esto me está generando este sabor y en este sabor genero mucha saliva, ¿no? Pues eso forma parte de los nervios craneales. A partir del cuello ya se forman a partir de las cervicales, pues se forman los nervios que van a ir inervando los distintos órganos y tejidos del cuerpo, ¿vale? Y luego, ¿de qué se cargan los nervios del sistema nervioso somático? ¿Vale? El somático conecta los receptores de los órganos, de los sentidos, con el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central y este con los músculos esqueléticos. O sea, receptores, sistema nervioso central, el somático, y del cerebro a los músculos efectores, ¿vale? Los músculos del movimiento, que son conscientes, ¿vale? Entonces son voluntarios. Nosotros queremos marcar gol ahí y aunque nosotros creamos que es automático, nuestro cerebro ha estado jugando tanto tiempo al fútbol desde que éramos pequeños que ni nos acordamos y sabemos qué movimientos tenemos que hacer para acercarnos, chutar y enviar la pelota a la portería, ¿no?
Pues es un sistema nervioso somático. Entonces, ¿qué pasa? Porque el ojo recibe información visual, el cerebro interpreta, la pelota está allí, tengo que andar 50 metros, ¿vale? El oponente está allí, pues tengo que correr deprisa, ¿vale? Que la pelota está aquí cerca y el oponente está lejos, pues mi cerebro interpreta que puedo ir despacio, ¿vale? Esos son todo voluntarios, es somático. ¿Vale? Bien, perfecto. Explica qué parte del sistema nervioso está actuando en cada una de estas situaciones que se observa en las imágenes, ¿vale? Pues en esta tenemos el sistema simpático, porque estamos corriendo, nos estamos moviendo, estamos en actividad, y aquí estamos sentados, estamos parasimpáticos, ¿no? Esta chica a lo mejor está corriendo para que no le roben el bolso, el móvil, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Vale? Está simpático, es un movimiento para salvarnos de algo, ¿no? Luego, aquí estamos hablando de una respuesta del sistema nervioso somático, pero en concreto de los reflejos, ¿vale? El arco reflejo, nosotros tenemos unos efectores, unos músculos efectores. Entonces lo que va a hacer el músculo puede ser somático, voluntario y somático reflejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no pasa por el sistema nervioso central. Se llama somático igualmente, ¿no? Pero el sistema somático elabora dos tipos de respuestas diferentes, ¿vale? Una es consciente, realmente pasa por el encéfalo, y otra pasa por el sistema nervioso central, pero no el encéfalo. El sistema nervioso central es el encéfalo y médula espinal. Entonces, el impulso llega a la médula espinal y ahí hay una neurona motor, una neurona espinal que conecta con una neurona motora para apartar el dedo. Muchas veces tocamos algo y ni nos hemos sido conscientes del calor o de que nos estamos quemando y directamente apartamos la mano sin saberlo, ¿no? Entonces ese es el mecanismo, ¿vale? El mecanismo somático, ¿no? Distinguir el acto voluntario del acto reflejo, que ambos son somáticos, puesto que pasan por el sistema nervioso central, y recordar el autónomo, ¿vale? Que regula la actividad inconsciente del músculo líquido de los órganos de algunas glándulas. Está controlado por el sistema nervioso central también, ¿vale? Los receptores sensoriales de las vías de las vísceras envían información sobre cómo está nuestro cuerpo y la actividad visceral, ¿vale? Entonces, oye, que hay mucha glucosa, que hay poca, venga, sube la insulina para meter azúcar a las células, que hay mucha azúcar en la sangre, vamos a meterla dentro de las células o dentro del hígado, ¿vale? Eso es algo inconsciente, pero sin embargo está regulado por el sistema nervioso central, ¿vale? Que el sistema nervioso central recordamos que es cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal, ¿vale? ¿Sí? Y luego el sistema nervioso periférico, que serían los nervios adyacentes, ¿no? Que serían los nervios craneales o los nervios espinales. Y luego la salud en el sistema nervioso, dice, explica la diferencia existente entre un acto voluntario y un acto reflejo, ¿vale? Pues que en el acto voluntario la información llega al encéfalo y se produce una respuesta. Sin embargo, en el acto reflejo no se envía al encéfalo, se envía a la médula espinal a una neurona espinal, ¿vale? A una neurona, sí, de la médula espinal y, o neurona de asociación, y esta se envía a una neurona motora para el acto reflejo, que se mueva ese músculo, ¿no? Ese brazo. ¿Cuáles son los centros que procesan la respuesta de cada caso? Bueno, pues no hay procesamiento de información en el caso del reflejo, simplemente llega a la médula espinal, y en el caso del sistema somático voluntario sí que hay un procesamiento del cerebro. ¿Qué ventajas proporciona la respuesta refleja sobre la voluntaria? ¿Cuál crees que es más rápida? La refleja, ¿no? El sistema nervioso somático reflejo, porque nos salva rápidamente. ¿Qué función cumple la neurona de asociación? Pues conectar la neurona de recepción del sentido sensorial con la neurona efectora o que realiza la acción.
¿vale? Hay una neurona que conecta ambas. Y esa neurona está dentro de la médula espinal. ¿Qué tipo de parálisis crees que puede producir una lesión que seccione la médula a la altura del cuello? Pues tetraplegia, ¿vale? Porque no llega información de nuestras extremidades, ¿vale? Si es a nivel lumbar, pues se genera una, mm, ¿cómo se dice? Una paraplegia, ¿vale? De las piernas solo. ¿Vale? ¿Por qué crees que el virus de la poliomielitis puede producir parálisis? ¿Vale? Porque ese virus que afecta al sistema nervioso puede destruir parte de la espina dorsal, de la médula espinal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esos nervios no funcionan bien y te quedas tetrapléjico. El virus de la polio estaba circulando por España pues hace, pues no sé, unos 40 años, no hace mucho, ¿vale? Luego se hizo una vacuna y demás, ¿vale? Bien, aquí tenemos distintas enfermedades, ¿vale? De la salud del sistema nervioso, la esclerosis múltiple, ¿vale? Destrucción lenta y progresiva de las vainas de mielina, el Alzheimer y el Parkinson. Neurodegenerativa, destrucción de neuronas y del Parkinson, de las zonas de control de la coordinación y el movimiento, ¿vale? Eh, Bueno, el Alzheimer es una degradación, todos son degradaciones continuadas, o sea, son enfermos que cada vez están peor y es irreversible. No hay nada que pueda resolver la situación de la esclerosis múltiple, nada que resuelva el Alzheimer, ni nada que resuelva el Parkinson. Por eso debemos de intentar evitar poner dentro de nuestro cuerpo cualquier tipo de sustancia tóxica, alcohol, drogas y sobre todo buena comida. Eso es lo que nos va a ayudar, ¿vale? Bien. Luego tenemos, busca información sobre la agorafobia y la claustrofobia. Y explica qué tipo de trastornos provocan las personas que lo sufren. Eh, Consulta en internet la guía de drogas del Plan Nacional sobre Drogas, qué efecto produce a largo y a corto plazo el consumo de éxtasis, ¿vale? Y el consumo de metanfetamina, relacionado con el sistema nervioso, ¿vale? Bueno, estas son todas las enfermedades que existen, las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, la demencia, esquizofrenia, trastornos mentales del comportamiento debido al consumo de drogas, ¿vale? Bien. El sistema social en el que vivimos es muy complejo, entonces, y vivimos en una sociedad que es excesivamente, que hace demasiada presión sobre muchas personas y puede causar, si no tenemos esas herramientas, determinadas problemas, ¿vale? España es uno de los países de Europa con mayor problema de enfermedades mentales porque no se dedican recursos a esto y y por tanto nos pueden generar trastornos como estos, ¿vale? La fobia es determinados miedos o peligros a cosas que en principio no lo son, pero nosotros tenemos miedo, ¿no? Desde ir en ascensor, ir en metro, etcétera, ¿no? Por alguna cosa que nos haya pasado, o a volar, o simplemente, ¿no? Porque hay veces que dices, uy, volar, pues no he volado nunca, nunca me ha pasado nada, pero sigo teniendo esa fobia, ¿no? Eh, Gente que tiene un trastorno porque se lava mucho las manos o tiene determinados comportamientos que se tienen que hacer sí o sí, ¿no? La depresión, que son pensamientos recurrentes negativos, no valgo lo suficiente, nadie me quiere, o no sirvo para nada, ¿no? Si sigue manteniendo ese tipo de pensamientos recurrentes y no los paramos, nos pueden generar luego
pues incluso empujarnos al suicidio, ¿no? Em, pues hay que intentar detectar lo más rápido posible este tipo de comportamiento, de pensamientos para ponerle solución, tratamiento, demás, y buscar solución, ¿vale? Cada vez más están saliendo a la luz famosos deportistas, cantantes que han pasado o tienen trastornos de depresión, famosos de estos. Miley Cyrus puede ser la que estaba con Justin Bieber. Bueno, Bieber era una persona que se portó fatal con ella, era un machista y bueno, y le generó un trastorno depresivo. Además, mm, pues tenía eh, mm, una, ¿cómo decir? Eh, Era muy sensible a las críticas, a las redes sociales, estar siempre expuesto. Entonces las redes sociales están favoreciendo que surjan este tipo de pensamientos en edad más prematura, ¿no? Cada vez más jóvenes, ¿no? La demencia afecta a las personas ancianas, sobre todo por fallos neuronales. Eh, la esquizofrenia, que tiene un componente genético, hereditario, importante, pero que está muy relacionado con el consumo de drogas, ¿vale? Porque genera cambios tan rápidos las drogas, el consumo de, eso es lo que dice aquí, la metanfetamina y el éxtasis, que genera enfermedades que no se pueden quitar. O sea, una vez que te sale ese brote esquizofrénico, eh, pues no se puede quitar, entonces se puede limitar con drogas y demás. Con drogas me refiero con medicamentos. Para controlar la esquizofrenia es escuchar voces, hay como eh, distintas personas dentro de tu cabeza, entonces es difícil de gestionar y hay un documental muy bueno que es Una mente maravillosa, que Russell Crowe, el de Gladiator, hace de un matemático muy famoso y buenísimo que tuvo premio Nobel y tal, y que tenía esquizofrenia. Entonces lo cuenta muy bien, de una manera, ve personajes, ve gente en la calle que realmente no existen, solo están en su cabeza, le hablan y, y bueno, pues las medicinas que toma para dejar de tener esos pensamientos, pues le hacen perder todas esas cualidades que él tenía matemáticas y, y al final, pues bueno, deja de tomarlas, pero él aprende a controlarlas, ¿no? Con profesionales, aprende a gestionar esas enfermedades, ¿no? Pero yo tengo una amiga que trabaja en este tipo en una ONG con enfermos de esquizofrenia y es muy duro porque muchas veces pues ya son personas mayores y son dependientes y las familias eh, tienen un enfermo dependiente al que le tienen que suministrar determinadas medicinas, ¿no? Y hay veces pues, que no las toman a tiempo, hay muy pocos trabajadores sociales, hay muy poca inversión en intentar ayudar a esos enfermos y a sus familias, ¿vale? Que es importantísimo. Derivadas del consumo de drogas, pues puedes caer en el consumo de drogas, en fobias, trastornos obsesivos, la depresión, la demencia, la esquizofrenia. Todas estas enfermedades pueden estar generadas, hace un clic por un consumo de drogas. Y puede ser la primera vez, o puede ser la tercera, o puede ser la quinta vez que consumas cocaína, metanfetaminas o éxtasis, ¿no? Entonces, si realmente aprendemos a que nuestro cuerpo lo tenemos que defender y cuidar porque es el único que tenemos, seguro que vosotros vais a ser capaces de saber decir que no cuando os puedan pues preguntar si queréis consumir este tipo de sustancias, ¿no? Pues no, ¿vale? Esa es la mejor solución. Existe mucha polémica sobre las drogas legales y ilegales. Busca información, elabora una lista sobre productos que pueden ser considerados como drogas legales.
Bueno, drogas legales, ya sabéis, alcohol y tabaco, desde determinada edad, siempre mayores de 18 años. Y para no caer en el uso de este tipo de drogas legales, pues es importante mantener una vida ordenada, hacer ejercicio físico, desarrollar relaciones sociales que nos ayuden a crecer, que nos respeten, eh, realizar habitualmente actividades intelectuales, tomar medidas de protección para prevenir lesiones, cascos y demás, ¿vale? Eh, y respetar las velocidades, ¿no? Evitar el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, ¿vale? Entonces, dice, consulta en internet la guía de drogas del Plan Nacional de Drogas, qué efecto produce a largo plazo el consumo de alcohol, cannabis y cocaína, ¿vale? Bueno, pues a largo plazo también pueden generar, que parece, dice, ah, pues un porro, pues no, el porro puede generar depresión, fobias, incluso esquizofrenia, ¿vale? Entonces, mm, conozco casos que ha pasado. Así que son drogas perturbadoras, ¿vale? Como son el hachís, marihuana, de síntesis como el éxtasis, cocaína, el LSD, ¿vale? Las depresoras son sobre todo el alcohol, que es la más común, los opiáceos, como la marihuana, la heroína, los sedantes, los ansiolíticos, los narcóticos, que muchas veces se empiezan a consumir porque has pasado un trauma o tal y es muy importante seguir una prescripción médica y un seguimiento médico de esos fármacos que en principio son legales, que se pueden adquirir en las farmacias, pero que pueden causar dependencia, ¿vale? Drogodependencia. Luego están las estimulantes, como las anfetaminas, la cocaína, la había dicho aquí perturbadoras, perdón. La cafeína, el tabaco, ¿vale? Son estimulantes. Y luego se genera una tolerancia y dependencia, ¿vale? En todas las drogas que hemos comentado aquí, ¿vale? Y eso es lo que nos quiere decir. Siempre necesitamos mayor cantidad para sentirnos como nos sentíamos en el primer consumo. Entonces, al final empiezas con un cigarrillo el fin de semana, empiezas con tres, entonces te fumas una cajetilla un fin de semana y luego dices, bueno, ¿por qué no un lunes? Y empiezas ya a fumar de lunes a domingo, ¿no? Pues mal. Y luego ya dices, bueno, pues un porro al fin de semana, pues mal, porque al final estás cayendo en un hábito que, que además te está haciendo que cada vez toleres más esa droga y no te haga efecto. ¿Qué ocurre entonces? Pues que tienes que tomar más para tener el mismo efecto. Y entonces al final este tipo de sustancias lo que hacen es que generan una dependencia física y psicológica. Ostras, si no fumo, estoy nervioso. Ostras, si no bebo, no puedo hablar con esa chica o ese chico que me gusta. Entonces, al final, esa dependencia nos hace eh, poner en riesgo nuestra salud, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que evitar cuando a largo plazo estamos dependiendo del consumo de alcohol, de cannabis y cocaína para pasarlo bien, para hablar con gente, para tal. Entonces, lo más importante es querernos a nosotros mismos, aceptarnos y, y si tengo que dejar de ir con esa gente que no me viene bien, pues lo dejo. No, lo primero soy yo y mi cuerpo. No tengo por qué hacer caso a nadie que me ofrezca este tipo de sustancias. Porque es muy, muy fácil. La tolerancia y la dependencia es facilísimo. Y luego a largo plazo pues nos pueden generar este tipo de enfermedades, ¿no? Y, y bueno, no está aquí mencionado el tema de la anorexia o trastornos alimenticios, porque vemos anuncios constantemente de comida rápida y de esto y lo otro y más allá. Vamos a cualquier ultramarinos y vemos constantemente golosinas, súper fácil acceso, ¿no? También el azúcar es una droga que ya hemos visto y, y entonces luego también vemos por el otro lado en Instagram a personas ultra fuertes, ultra fornidas, que están en el gimnasio, las chicas súper delgadas.
Entonces tenemos dos mensajes, dos realidades. Yo quiero ser como lo que quieren, lo que de mí se pide en la sociedad, que es tener esta figura, y sin embargo lo que estoy es constantemente teniendo acceso a sustancias que no me ayudan, ¿no? Pues para eso hay que ser consciente, dejar de imaginarse que el ideal de belleza es ese canon, no, no lo es, y por otro lado es decir, voy a querer mi cuerpo y voy a y voy a consumir alimentos que me ayuden a tener una mejor salud. Y ese sería el mensaje para no caer en esos trastornos alimenticios. Vale, yo creo que hemos resuelto todas las preguntas, ¿vale? O sea, básicamente el examen va a ser sobre las preguntas que hemos ido resolviendo y ya está, ¿vale? Sin miedo y con mucha energía, que vosotros sois muy grandes, gracias por estar ahí, ¿vale? Bueno, un saludo y ánimo. Venga.